ese canto, porque vamos a hablar lo que es realmente el carácter de siervo. Y nosotros vemos que el Señor, pues, siendo el Dios de la creación, siendo el que rige todo, que dice, Él es la imagen del Dios invisible, siendo Él la imagen del Dios invisible, se despojó de esa imagen y trajo la imagen del visible. Pero para manifestar aquí lo que es el carácter del visible, o la imagen del visible, tenía que ser un carácter manso y humilde. O sea que era un reto muy grande. Como dice, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y aparte de eso, se humilló tomando forma de siervo, porque era la única forma que se podía expresar la vida de un hijo, era siendo un siervo. No podía ser de otra forma. Y pagó un precio y realmente es un reto muy grande, un Dios tan grande, hacerse tan chiquito, hacerse hombre. Pero ahí todo, vemos cómo terminó todo, pero el término de él fue en principio, porque terminó en una cruz, pero alcanzó un nombre que es sobre todo nombre. Y hoy podemos ver que él es la imagen del Dios invisible, pero visible. Así que esto nos está a nosotros enfocando a una responsabilidad aún mayor de la que nosotros podemos ni siquiera imaginar. ¿Qué cosa es ser un siervo de Dios? La terminología de siervo siempre nosotros lo vemos así, eso es un siervo de Dios, esto es un reverendo, un profeta. Un siervo de Dios es un sirviente de Dios. Así de claro. Yo digo que parece como que agradable cuando te dicen, tú eres un siervo de Dios, ¿verdad? Y realmente es una responsabilidad tan grande que nosotros podamos entender esta terminología. Ser siervo de Él. Si hay en nosotros el deseo de ser hijos, tenemos que pasar por el nivel de siervo. Porque Él pasó por el nivel de siervo. Para poder darse a conocer como hijo, tuvo que ser servidor de todos. Inclusive nosotros sabemos las escrituras que hasta le lavó los pies a los discípulos, que eso le tocaba a los criados de una casa. Pero él tenía que enseñarles realmente lo que era ser un siervo. Y nuestro deseo grande es ser hijo, pero tenemos que pasar por el proceso de siervo, así que no nos queda otra manera, otra forma. Y cuando somos hijos, cuando comenzamos en nuestro andar diario de que nacemos en una casa, aprendemos a oír órdenes, ¿no es cierto? Desde que somos chiquitos estamos aprendiendo sí o no, no se hace, no, allí no, acá no, ¿verdad? Estamos siempre recibiendo corrección, guianza, enseñanza, en cierta forma castigo. Si no aprendemos, pues castigo, ¿no? Penitencia, o sea, muchas cosas que tenemos que aprender para ser grandes. Cuando no tenemos esa disciplina, somos un desastre cuando crecemos, porque no conocemos disciplina. Entonces, el Señor se ajustó a la disciplina de Dios. Y era una disciplina que Él la hacía con agrado, porque cuando tenemos que hacer una disciplina con desagrado, es muy difícil. Pero cuando la hacemos con algo como que nos agrada, pues se nos hace más llevadero. Y eso fue Jesús. A Él le agradaba ser siervo, a Él le agradaba servir al Padre, a Él le agradaba escuchar al Padre y obedecer al Padre. Yo sé que cuando somos chiquitos no nos gusta tanto obedecer, ¿verdad?, a nuestros padres. Y cuando somos chiquitos pensamos, ¡ay, qué mala! Cuando nuestra mamá o nuestro papá nos regañaba, qué malo es mi mamá, qué malo es mi papá. Después cuando nos daban algo, ¡ay, qué bueno es mi mamá y qué bueno es mi papá! ¿No es verdad? Lo estoy mirando los niños que, ¿verdad?, que tienen Rosy, eso, que primero qué mala, pero después qué buena y le dan besos. ¿Por qué? Porque el niño pues actúa de esa forma. No entiende por qué es la disciplina, pero Jesús sí entendía la disciplina. Cuando quisieron ponerle disciplina a Jesús, que se perdió 3 días y estaba perdido, y sus padres, o sea, José y María, estaban desesperados porque se había desaparecido de la vista de ellos, y por 3 días estuvieron buscándolo por todo Jerusalén y lo encontraron por fin en el templo. Tenía 12 años, todavía era un niño, y él sabía que él tenía que hacer algo y él tenía todo el conocimiento del Padre. Mas, sin embargo, dice, él se sometió a sus padres, dice,
y volvió con ellos y estaba sujeto a ellos, creciendo en gracia delante de los hombres, delante de Dios. O sea que él estuvo con su padre hasta que ya comenzó el tiempo en el cual tenía que desarrollar lo que tenía que desarrollar a los 30 años. No es fácil, ¿verdad? Aquí a los 18 años quieren poner un pie afuera. Pero era muy diferente. Jesús tenía que manifestar un carácter manso y humilde y oír la dirección del Padre cuando iba a comenzar él a desarrollar lo que tenía que desarrollar. O sea que nosotros no podemos decir Jesús no la hizo. Él fue un siervo 100%. Mas, sin embargo, él era el Señor de la creación. Y nosotros que no somos ni Señor de la creación, a veces no queremos ser siervos porque no, ¿por qué? Yo, ¿por qué? Pero bueno, así es. Yo quiero que vean que hay un resumen grande o un ejemplo grande en todas las escrituras de grandes hombres de Dios que se destacaron, no solamente porque tenían habilidades o tenían sabiduría, sino que fueron buenos siervos. Yo siempre escojo a Moisés porque Moisés para mí, pues, mi respeto. Qué tremendo hombre de Dios. Bueno, todos aquí esto es una galería de fe aquí. Pero bueno, Moisés aparece más de 30 veces dirigiéndose a Moisés como mi siervo, mi siervo. ¿Por qué le podía decir mi siervo? Porque era su siervo. Porque para poder él cargar con la responsabilidad que Dios le dio, solamente un siervo. Cargar con tanta gente, pon tú unos 2 millones de gente, porque no eran menos de eso. Cargar con toda esa gente a través de unos lugares que iban a ser difíciles, porque un desierto es difícil. En un desierto se muere la gente. Todos los días oímos noticias de gente que se muere por el desierto de Arizona, por el desierto de acá, por el desierto de allá. Porque es un lugar donde no hay vida y la gente se muere. Y él tenía que pasar por ese lugar y estar en ese lugar un tiempo. Él no sabía que iba a estar 40 años, pero bueno, es cuando Dios le dijo, sale y yo te voy a decir, y no era tan lejos la cosa, pero él no sabía todo lo que le estaba esperando. Pero el siervo no tiene que saber lo que le está esperando. Dice, el siervo oye órdenes. Vamos, pon tú, el esclavo, ¿no? Pero bueno, para que no suene tan feo. El siervo oye órdenes. Él no tiene que decir al jefe, ¿no? A su amo. Bueno, ¿y por qué tú me mandas a hacer? No le tienes que preguntar para nada. El siervo solamente obedece y sale. Y este Moisés, yo veo que más de 30 veces mencionado, mi siervo Moisés, mi siervo Moisés. Y Dios se llena la boca para decir mi siervo Moisés, porque de verdad que era tremendo siervo, que hay que aplaudirlo, ¿verdad? Cuando le dice en Hebreos 3, y todavía en el Nuevo Testamento aparece una expresión hacia Moisés. Dice en Hebreos 3:5 que Moisés fue fiel sobre toda la casa de Dios como siervo. Ni siquiera gobernador, no, como siervo. Ya para ser siervo de Dios ya es un requisito y es un grado bien alto ser y que Dios te reconozca como siervo. Cuando vamos a la historia de David, todavía se duplica más la cosa. Más de 70 veces Dios se refiere a David como su siervo. Fíjense, en todos los salmos, en toda la expresión que Dios trata a David como su siervo. ¿Y por qué? Porque él pues se obedecía a Dios, simplemente porque obedecía y oía a Dios. Y él obedecía a Dios a pesar de los tremendos retos que Dios nos mete a veces en cada enredo tremendo. Y no es que es un enredo, son llamados muy peligrosos o cosas que tenemos que hacer o a veces que tenemos que callar cuando quisiéramos hablar o a veces que quisiéramos nosotros hablar en vez de callar. O sea que a veces el Señor nos pone en unos aprietos muy grandes y David tuvo que pasar unos tremendos aprietos, pero porque quería obedecer a Dios. Aún inclusive sabemos en la historia cuando todos aquellos que quisieron venir con su hijo amado, Absalón lo quería a él pues derrocar y hasta matar todo el pueblo. Y David pues pudo haber ido contra su hijo. Él tenía un ejército, David podía, pero David no quería que le pasara nada al pueblo. Y porque temía que no matara a los del pueblo, él dijo, mejor yo me voy y yo le dejo el trono. Y eso fue una orden mandada por Dios. Que ningún rey, pues nadie pierde su trono así porque un hijo se le levante en contra de él. Él dijo, yo prefiero irme
para que el pueblo no sufra lo que va a sufrir, porque yo conozco a mi hijo Absalón como es. Y él va a tener que destruir el pueblo para entonces hacerse fama y terror, y lo vean a él como uno que dirige, un dirigente de terror, que es fácil como los dirigentes dirigen por el terror. Pero él dejó. Esas son cosas que él experimentó, pero todo eso le daba a él un carácter de siervo, porque él escogió eso y se fue allá al monte, dice, subió al monte de los olivos llorando. Son diferentes escrituras que nos están enfocando así como Jesús también lo hizo. Dice, subió a la cuesta de los olivos llorando y fue allí a adorar a Dios. Y acá el hijo haciendo horrores, pero él fue a adorar a Dios porque él sabía que la permanencia en el trono dependía de Dios, no dependía de él. Entonces él solamente obedecía. Eso es un siervo. Que aunque nadie podía entender el tipo de estrategias que Dios hace, a veces Dios te da una estrategia y nadie entiende y te dice, pero mira esta, qué tonta, mira cómo actúa. ¿Y es el Señor quien te mandó? Tú y tu Señor lo sabes. No se lo tienes que explicar a nadie. David no iba ahí a explicarle a todo el mundo diciendo, me voy por esto y por esto. No, él tenía que obedecer las órdenes de su Dios. Acuérdense que había un vínculo muy perfecto entre él y su Dios. Y él oía, escuchaba lo que Dios le decía. Escuchaba cuando tenía que atacar al enemigo. Escuchaba cuando tenía que oír una estrategia de Dios que le decía, haz esto, haz aquello. Y por eso tuvo tanto éxito. Fue uno de los más exitosos guerreros en el Antiguo Testamento, o sea, en la historia bíblica. ¿Por qué? Porque sabía ser siervo a pesar de que tenía una corona en la cabeza. Porque era rey, pero no dejaba de ser siervo. Y ese es el carácter que nosotros vemos en Cristo. Y ese es el carácter que está esperando en nosotros. Ahora bien, aquí también veo que Dios trataba a su pueblo como mi siervo. Israel, mi siervo. Porque Dios quiere vernos así, que somos aquellos que escuchamos y que obedecemos. El obedecer es una virtud, porque no es fácil obedecer. Y más cuando Dios te manda a hacer algo que no quieres, o sea, que Dios te manda a hacer algo que no va en tu carácter o en tu forma de actuar. Entonces, eso es. Ahí en Isaías 41, verso 8 dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Tú, Israel, él está refiriéndose a todo el pueblo. Yo quiero que todo mi pueblo pueda entender y pueda caminar en esa virtud. Yo digo que ser siervo es una virtud. Para ser hijo hay que pasar por el trato de siervo. Eso, hermano, eso está escrito, aquí dice el Señor, y más, primeramente pasamos por el trato de siervo y después llegamos al trato de amigo y el trato de hijo. Hay muchos hijos que no son amigos de sus padres, ¿no es cierto? Es más, hay niños que le tienen miedo a los padres y no sabe que ese es su papá, punto, más nada. Y Dios quiere que seamos amigos, seamos siervos, seamos amigos, para que seamos hijos en ese carácter. Bien, aquí dice que en las escrituras encontramos que habían siervos buenos y siervos malos, porque de todo hay de todo para escoger, ¿verdad? Así como hay colores, hay números y todo, también habían siervos buenos y habían siervos malos. Y yo doy de ejemplo un siervo que tuvo Abraham, tuvo un siervo que era tan unido a Abraham, que Abraham creía que Dios pues iba a usar a este hombre como hijo, porque como no venía aquel hijo, entonces le dijo, Señor, ¿tú quieres que este Damaseno sea el heredero? Porque había un vínculo tan perfecto entre ese siervo que tenía Abraham, y Abraham tenía, pero como 400, qué sé yo cuántos siervos tenía muchos. Era un hombre riquísimo, tenía muchos siervos, pero este era uno que estaba más cerca de él. Y tanto fue así que le dijo, tú vas a ir a buscar una esposa a mi hijo y te voy a mandar. Y mira que lo mandó, que tuvo que caminar una cantidad de millas increíble para buscar una esposa idónea para el hijo. Y esa responsabilidad no se le daba a nadie. Pero Abraham ya estaba viejo. Un viaje así, pues no, ya era demasiado, ¿no? Y este hombre fue y le dijo, y cuidadito que tú me traigas una mujer de esa que no es de la familia, que venga con otros pensamientos. No, tiene que ser una que venga de la familia, que tenga las mismas inclinaciones que tenemos nosotros. Bueno, y le mostró.
Y qué hermoso que este hombre fue tan fiel, ahí lo vemos en Génesis 24, 26, 27, que fue tan fiel que él oró, porque así como oraba a Abraham, oraba a él. Así como Abraham adoraba, este hombre adoraba, porque dice que aquí adoró a Dios. Él sabía toda la forma en que Abraham, era un siervo muy cercano a Abraham, y sabía cómo Abraham buscaba a Dios y todo. Y él sabía que el éxito de su viaje estaba en adorar a Dios y ser guiado por Dios. Había sido un siervo de Abraham, pero ahora estamos viendo que Abraham le da toda la responsabilidad para que él vaya, y él va, y cuando va, él busca la dirección de Dios. Y el Señor escuchó la voz de él y lo llevó exactamente donde quería Abraham. Y llegó allí a donde estaba pues ese pueblo donde había salido pues Abraham, donde estaba ahí su familia. Y dice que cuando él llegó allí, él oró. Vamos a ver, vamos a buscarlo porque esto está interesante, que es Génesis 24, 26. Vamos a ver un poquito adelante aquí, a ver un momentito cuando sale. En el 24, voy a leerle algunos versículos, ténganlo abierto en el 24, en el capítulo 24 de Génesis, dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Ustedes saben que los judíos, así como hacen un pacto, tú pones la mano debajo del muslo, ellos hacían así hizo Jacob cuando mandó un juramento con sus hijos. Y entonces dice, pon tu mano aquí, y dijo, pon tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió diciendo, y quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le dijo, guárdate que no me mandes mi hijo para allí, porque Isaac no podía salir de la tierra prometida, porque Dios le dijo, esta tierra te la voy a dar. Él dijo, cuidadito con sacármelo de aquí. Dios dijo que esta tierra era de nosotros, tráemela para acá. Y eso es una orden dada por Dios. Dice, y Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Así que el que dijo eso, va a proveer esa mujer. Fíjate, eso es fe. Todas estas cosas que nosotros vemos por una promesa, se basaba, y Dios abría, ¿verdad?, las limitaciones que podía encontrar. Dice que Eliezer viajó 724 kilómetros, o sea, 380 millas, caminó para buscar esposa Isaac. 380 millas, más allá de Houston, mucho más allá, porque aquí a Houston como 180 millas. 200 millas, así que, ¿cómo? Me imagino que habrá ido en camello, en dromedario, lo que hay allí son puros dromedarios. Pues no sé cómo, pero caballo no fue. No sé cómo fue que hizo, pero bueno, lo hizo. Pero yo lo que quiero es que vean los riesgos grandes que Dios nos pone para que cumplamos nosotros los requisitos, lo que Él quiere. Él llega, Él va, Él viaja, estuvo tiempo, bueno, cuando llegó, así dice aquí que, traía camellos. Aquí lo dice. El criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos cogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia a mi señor Abraham. Aquí yo estoy junto a la fuente del agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, también daré de beber a tus camellos. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Aconteció que antes que él acabase de hablar, fue aquí Rebeca,
que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo: te ruego que me dejes beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió diciendo: bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio beber. Cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Se dio prisa, vació su cántaro en la pila, corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Óyeme, eran 10 camellos, y mira que toman agua, porque los camellos toman agua, mucho. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo, 2 brazaletes que pesaban 10, y después le dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde yo pueda pasar? Ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió: y también en nuestra casa hay paja, hay mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Dijo: wow. No dijo wow porque claro, no era, lo digo yo. Ay, dijo: esta misma es Dios, y bella y hermosa y preciosa y con un corazón de sirviente. Esta es. Ahí adoró a Dios y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Esa es la actitud de un siervo que goza de servir a su amo porque amaba mucho a Abraham. Qué bueno cuando podemos hacer las cosas por amor y no por deber. Cuando tú tienes que hacer la cosa porque tienes que hacerlo, qué cosa tan horrible, porque no hay fuerza. Pero este hombre, que después que caminó, ¿cuántos días estuvo ese hombre caminando? Ellos no viajaban de noche. Ellos posaban en algún lado por los ladrones, y menos con tanto camello. Ustedes saben que un camello es muy valioso. Para esa gente un camello es más valioso que una mujer casi. Un hermano que conocemos fue a Israel y fue a toda esa zona de ahí con su hija muy hermosa. Pues un árabe le quería cambiar la hija por el camello. Le decía: yo te doy un camello. Dijo: ¿qué hace yo con un camello? Porque era muy hermosa la muchacha. Pero bueno, le quiero decir el valor y tantos ladrones. Más sin embargo, vemos cómo este hombre, pues, ¿qué es clase de siervo? Un ejemplo, son tantos ejemplos que conocemos de siervo. ¿Pero por qué? Porque Jesús fue el modelo de siervo. Para Jesús tener hoy siervos, Él tuvo que hacerse siervo. Y ahí nosotros lo vemos en Filipenses 2, te da una aclaración tan grande de lo que realmente es un siervo. Cómo Jesús, Él se hizo siervo, y siervo de todos, no de solamente Abraham, no solamente de uno. Filipenses 2, verso 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, que es el canto que cantamos, no estimó ser igual a Dios, siendo la forma de Dios, como cosa a qué aferrarse. O sea que él le dijo: no, pero si yo soy Dios, yo puedo de vez en cuando actuar como Dios. Tengo que caminar por arriba del mar, me hago Dios y puedo hacerlo. No, él no se aferró a eso. Él completamente se desprendió de su humanidad de Dios para ser hombre 100%, lleno del Espíritu Santo, para enseñarnos a nosotros que sí se puede. Porque decimos: bueno, Dios, claro, Jesús era Dios. Mucha gente me ha dicho a mí, siendo cristiano: bueno, Jesús era Dios, Él podía hacer milagros, Jesús era Dios, podía hacer esto, Jesús. Espérate, Él no se aferró a la forma de Dios, Él tomó completamente, fue lleno del Espíritu Santo, y Él actuó como hombre. Y el mismo Espíritu, como dice, que a Cristo levantó, nos levanta a nosotros. O sea, de este cuerpo mortal, como dice. Dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él se hizo igual a nosotros. Sabemos que en él estaba la parte de María, ¿no? O sea que María fue
llena del Espíritu Santo, pero tenía 100% también de ella, ¿sí? O sea que tenía humanidad, sangre, cuerpo, todo como nosotros, pero engendrado en el Espíritu Santo. Pero él fue lleno del Espíritu Santo y vemos que fue una obra redentora. Dice, y estando en la condición de hombre, o sea, siendo hombre, aún se humilló a sí mismo. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. O sea que en esos versículos habla de la humillación, pero también la exaltación de Jesús. Pero habla de la humillación, que él no escatimó. Tanto fue así, nosotros sabemos y lo hemos leído muchas veces, cuando Jesús iba, pues ya tenía el pacto hecho y tiene que morir. Y él estuvo allí, dice que él sudaba y su sudor era como grandes gotas de sangre. Cuando él estaba pues cediendo, orando, era duro lo que iba a pasar. Él iba a desprenderse, él iba a pasar, iba a matar la muerte en él. Iba a matar la muerte. Iba a luchar, o sea que este fue un momento bien dramático. Y le dijo, Padre, si es necesario otra copa, si hay otra forma, otra manera. No, no hay otra manera, hijo. Pues tomo la copa. Pues yo la tomo. Y él aceptó. Y aceptó gustosamente, hermano. Él lo aceptó, no lo aceptó a regañadientes, porque tenía que ser una ofrenda fragante. Él tenía que ser una ofrenda voluntaria. Dios nunca ha aceptado una ofrenda involuntaria. Dios no acepta ofrendas involuntarias. Tiene que ser una ofrenda, y él se tuvo que dar como una ofrenda voluntaria al Padre. Sabemos en eso. Así que él viene a ser, y lo vemos nosotros aquí en Isaías 42, cuando ahí se explica, se retrata bien claro la manera de un siervo, cómo debe ser un siervo. Dice, aquí mi siervo yo te sostendré, yo lo sostendré. Mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír por las calles. No se anunció, Jesús no dijo, aquí llegó el Mesías. En ningún momento hizo eso. Él fue humilde. Él pudo haberlo anunciado, aparecerse en el templo y formar tremendo show allí, como le gusta a muchos, porque a muchos les gusta eso. El ser humano es muy inclinado a la fama. Todos queremos ser estrellas, pero hay estrellas fugaces que se revientan, se ven en el aire. Pero Jesús no podía hacer eso. Es más, él hacía un milagro, decía, no lo digan, para poder él hacer todas las cosas que iba a hacer, no lo digan. Y enseguida lo decían, si lo que tenía siempre a traer una cordillera de gente. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía que él era el sanador, todo el mundo sabía. La necesidad es tan grande de sanidad en el mundo entero, que nomás que se levante uno por ahí diciendo, yo soy el sanador, todo el mundo va a correrle atrás. Ahora Jesús hacía milagros extraordinarios, cosas increíbles, cosas, levantar un muerto, lo mismo levantaba a uno que cojo, le ponía un pie. ¿Cómo tú sanas un cojo? Si no es poniéndole un pie. ¿Cómo tú sanas un manco? ¿Poniéndole una mano? Uno que no tiene manos, ¿qué vas a hacerle? Y él hacía milagros increíbles. ¿Quién le daba ojos al ciego? Por eso decía, ¿quién que ha podido poner ojos a un ciego? Porque ese tipo de milagro no se hacía en el Antiguo Testamento, de sanar un ciego. No, se sanaba, bueno, hubieron casos de sanidad de lepra, como Naamán el sirio, hubo resucitación que Eliseo y Elías, dos niños, ¿verdad? Lo resucitó dando, son tipos. Pero abrir los ojos de un ciego, no se oía eso. Por eso decía, ¿quién puede hacer esto? Si no es él, tiene que ser el Hijo ese de Dios que tanto se ha anunciado, el Mesías. Y por eso es que esto traía tanto, y Jesús le decía, cuidadito, no digas a nadie, porque tengo que completar lo que tengo que completar. No se movió por fama, no puso donde quiera póster para decir, aquí llegó el Hijo de Dios. No fue ese carácter, porque ese es el carácter que muestra el capítulo 42 de Isaías. No gritará, no alzará su voz, no la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, o sea que no se va a mover por su propia fuerza,
Una caña cascada y está cascada. Nada más que tiene que hacerle así, ya se cayó. No apagará el pábilo que humear. ¿Sabes? Cuando tú apagas una vela, queda un humito, ¿no? Mucha gente así la apaga porque le molesta el humo. Ni eso. No, la justicia misma hablará. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará, no se desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Son características de ese siervo. Y es lo que digo yo, hay varios versículos, por ejemplo, hay otro más que está aquí, donde dice, ¿quién aquí? En ese mismo 42, en el verso 19, dice, ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Él veía, él sabía que Judá era tremendo tipo, pero el padre lo escogió, tuvo que cargar con él y tuvo que amarlo, encima amarlo, porque él lo amaba, él lo amó. Y él sabía que iba a ser traidor, él sabía que era ladrón, porque él dice, extraía de la bolsa. Él sabía que era ladrón. Es más, le dio la bolsa. Dijo, ¿tú quieres ser ladrón? Ahora te voy a dar la bolsa, te voy a probar. Y él era el tesorero. ¿Saben ustedes que él era Judas, el tesorero? Él cargaba la bolsa y extraía de ahí. Por eso cuando aquella mujer puso sobre él el ungüento, aquel tan preciado, nardo puro, que costaba el salario de un año entero de cualquier trabajador, él dijo, ay, ¿por qué tanto desperdicio? Esto se le pudo dar a los pobres. Pobre él, que se creía para él. Dice, esto decía porque él era ladrón. Él extraía. Jesús lo sabía. Oh, sí, pero mira, callado. Él conocía los pensamientos de todos. No solamente cuando él se presentaba con los fariseos, dice, conociendo los pensamientos de todos, dijo, pam, 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 pero no les dijo, yo me sé el pensamiento tuyo, yo sé lo que estás pensando. No. Dios no actúa, Él no actúa así, el Señor no actúa así. Porque eso es prepotencia, eso es, tú sabes, no. Él les daba una lección, les daba una enseñanza para ver si ellos podían reaccionar y cambiar. Dice, pero Él conocía el pensamiento de todos, pero Él callaba. Él trataba de no escuchar tantas cosas que es la característica de un siervo como aparece aquí en este capítulo 42. Jesús conocía a todos. En la posición de siervo es la virtud. Yo le digo virtud porque yo creo que eso es virtud, que es obedecer. Hay niños que son obedientes de nacimiento. Hay niños que hay que matarlos a palos y no siguen obedientes. ¿No es cierto? Que no son obedientes. Entonces van aprendiendo a puro golpe. ¿No es cierto? Y hay niños que ni siquiera tienen un carácter manso para obedecer. Yo digo que Moisés tenía un poquito de eso. Pero bueno, el trato de Dios fue tan grande. Tanto fue así que Él intercede por el pueblo. Y esto, un siervo tiene que amar al pueblo de Dios. Si nosotros decimos que amamos a Dios, si no amamos a los hermanos, estamos en un error. Estamos en un error, porque ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios que no hemos visto y no podemos amar al hermano que lo vemos todos los días? Con los errores. Ah, bueno, pero es que Dios no tiene error y al hermano sí. Bueno, pero el Señor dice que tenemos que amarlo, es parte del trabajo que tenemos que desarrollar, ¿no? Es parte. Dice que Moisés llegó a un punto que tuvo que interceder delante de Dios 40 días sin comer ni beber ahí delante de Dios, ahí en un llanto, para que Dios cambiara la actitud de no destruir al pueblo, porque él sabía que eso iba a traerle mala fama a Dios. Fíjense lo que es un siervo. Señor, es que tú sabes que siervo, el pueblo es así, pero tú te imaginas que tú lo has sacado con una mano tan dura de allá, con milagros y maravillas, y mandaste 10 plagas, hiciste, ¿qué cosa no habló en 40 días Moisés? 40 días estuvo intercediendo. Nosotros a veces aquí en una hora terminamos, ¿verdad? 40 días. Yo, ay Dios mío, Señor. Pero era un pueblo de casi 2 millones de gente. Y era una promesa que se le había dado a Abraham, a Isaac y Jacob. Y él usó a estos 3.
Acuérdate de la promesa que tú le dijiste a Abraham, a Isaac y Jacob. Señor, acuérdate de esa promesa. ¿Te acuerdas? Y el Señor, sí, yo me acuerdo. ¿Sabes qué? Estoy de acuerdo contigo. 40 días y el Señor le dijo, te doy la razón. No voy a destruir al pueblo. Vas a ir adelante. Y sabemos todos realmente que ese fue. Y yo no voy a leer ese versículo porque me encantó cómo intercedió con gente que no valía ni 3 centavos. De veras, hermano, que le hicieron la vida imposible. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios estaba tan dado a los ídolos en el tiempo que vivieron en Egipto por 430 años, que el pueblo pues no estaba, aunque habían sido sirvientes o habían sido esclavos, no habían adquirido carácter de esclavo. No, todavía no lo habían adquirido. Y cuando Moisés subió al monte y se demoró, dijeron, no, vamos a buscarnos un Dios que nos represente, porque parece que se acabó. Ellos veían a Moisés como ese líder que el día que se desmoronara Moisés se acabó el Dios. Y Dios quería enseñarle que no era así. ¿Y qué pasó? Bueno, pues eso es el pueblo. Entonces, por esa razón Moisés vuelve a subir y Señor, por favor, no hagas eso. Y comenzó un llanto que se le olvidó hasta comer y tomar agua. Dice que no bebió ni comió en 40 días y 40 noches. Nadie puede vivir sin tomar agua, ni 7 días. ¿Cómo lo hizo? No sé. Le dice en el verso, en Deuteronomio 9, 25 a 29. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob y no mires la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra donde nos sacaste que tú no pudiste darle la tierra que le prometiste a Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios dijo, ay, Abraham, mi amigo, Isaac, tanto sacrificio, Jacob, yo los perdono. Y los perdonó. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, así como se lo prometió, así cumplió. Y Dios cumplió esta palabra dada a su siervo Moisés, porque intercedió por aquello. Qué tremendo. Yo digo, qué bueno que Abraham, Isaac y Jacob eran hombres de fe. Qué bueno que fueron siervos fieles y obedientes, porque si ellos no hubieran cumplido, Dios no hubiera cumplido. Por eso es tan importante que nosotros hoy cumplamos, para que nuestros hijos cumplan también, ¿verdad? Porque a veces decimos, mis hijos, bueno, pues no. Hermano, tú estás sembrando para tus hijos, para los hijos de tus hijos. De eso estoy segura. Así dice aquí en la Escritura, y yo lo creo. Ahora, en el nuevo pacto es el mismo principio. Hay siervos buenos y hay siervos malos. Y nosotros creo que el siervo bueno vela por los intereses de su amo, ¿no es cierto? Y lo vemos, por ejemplo, en una parábola, que es la parábola de los talentos, donde el Señor muestra que se le dio una cantidad, un valor a cada siervo para que lo desarrollara durante un tiempo. Vamos a ver aquí capítulo 5 de 25 de Mateo. Capítulo 25, verso 14. Vamos a leerlo un momentito. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos. Los talentos no es que, yo sé cantar, voy a desarrollar el talento de cantar. No, talento es una moneda, es dinero, es riqueza. Bueno, está bien, si el Señor te pone a cantar, pues gloria a Dios, pues sí. Pero eso no es solamente eso. Eso tiene que ver con el desarrollo del servicio a Dios, nuestra unión con Él. ¿Bien? A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, cavó en la tierra, escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Llegando que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. O sea, he desarrollado lo que tú me diste de riqueza. ¿Cuántas riquezas en gloria hemos recibido? ¿Cuántas bendiciones? ¿Cuánto de fe nosotros? ¿Cuánto estamos desarrollando la fe en nosotros? ¿O la tenemos ahí y la semilla ahí todavía chiquitita ahí? ¿Cuántas las riquezas de Él que nos ha dado?
Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Lo que te di, lo desarrollaste. Eres fiel en lo poquito, vas a ser fiel en lo grande. Cuando tú eres fiel en cosas pequeñas, tú eres una persona fiel. Hay personas que no quieren ser fieles en cositas pequeñas, porque dicen, eso me degrada, porque eso no es tan importante. Yo quiero, tú sabes, una posición de más autoridad. Hermano, si no lo puedes hacer en lo poquito, no lo vas a hacer en lo mucho. De esto tú puedes vivir seguro. No puedes, porque es un principio. No vas a funcionar en lo grande si en lo pequeño no pasas la prueba. Esto es importante. Su señor le dijo, entonces vino el otro y le dijo, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra, en lo que no vale. Podemos decir, lo malgastó, no lo usó, lo escondió. Dijo, esto déjame ponerlo aquí porque yo sé que me lo va a pedir y no. O sea que no conocía a su amo, no conocía a su señor. Aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío y con los intereses. Quitadle pues el talento y darle el que tiene 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo le pregunté, Señor, ¿y qué cosa es el lloro y el crujir de dientes? Es la ignorancia, total ignorancia. En las tinieblas de afuera, esto no es infierno ni nada de eso, es las tinieblas de afuera donde no entiende, vive, pero no entra en un propósito y entra tristeza, porque hay lloro y hay crujir de dientes, porque qué tonto fui. ¿No verá que a veces cuando hacemos algo y cometemos una equivocación, hasta nos decimos tonto, bobo, mira como yo, porque como no me di cuenta? Dice, ese será el lloro y ese será el crujir de dientes. Bien, estas son unas características que nosotros vemos en este tipo de siervo. Bien, pero Jesús como hijo hizo un trabajo de siervo perfecto. Pero si vamos ahí, ya terminando el libro de Juan, donde Jesús probó a sus discípulos 3 años y medio. Nosotros sabemos cuántos errores tuvieron los discípulos. Nosotros no podemos decir que era un dechado de perfecciones, porque no lo eran. Estaban en un proceso de aprendizaje. Eso es lógico, tenemos que entender eso. Nosotros estamos en un proceso de aprendizaje, pero estamos aprendiendo a ser siervos. Estamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios, estamos aprendiendo cuando el Señor nos dice, cuando nos amonesta. A veces no nos amonesta por ejemplo, desde un púlpito, nos amonesta de muchas formas. ¿No le amonestó aquel gallo que cantó a Pedro? ¿Quién iba a pensar que un gallo le iba a hacer llorar a Pedro? No fue el gallo, fue que Jesús le dijo, me vas a negar 3 veces. Antes que el gallo cante 3 veces, ya me vas a estar negando. No, yo te voy a defender hasta la muerte, voy a estar contigo, nunca te abandonaré. Porque Jesús dijo, voy a ser apresado, o sea, va a pasar esta situación. Y él le dijo, no, mientras yo esté ahí, a ti no te va a pasar nada. Oh, inmediatamente lo negó. Y lo negó 3 veces. Aprendió cuando oyó cantar el gallo, lloró en su corazón, desconsoladamente lloró, porque se cumplió una palabra que él había oído a la voz de Jesús. Jesús en el capítulo 15 de Juan, y esto es bonito porque decimos, ay Señor, ¿hasta cuándo voy a estar aprendiendo a ser siervo? Jesús aprendió y dice que lo hizo muy bien. Pero vamos a ver capítulo 15, verso 12. Él le dice, ya terminando, ya faltaba poquito ahí, estamos mirando nosotros que ya estaba en el proceso ya de la cosa, que ya se estaba acercando el día de su muerte, ¿no? Y él tenía que preparar a los discípulos para el momento, porque iba a ser un momento dramático, porque de buenas a primeras se iban a quedar sin el maestro, se iban a quedar sin el Mesías, sin el todo. Y iba a ser un momento difícil, de grandes pruebas.
tenían que estar bien plantados. Les dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo hago. Vosotros sois, por esa razón Abraham fue llamado amigo de Dios. Ya no les voy a llamar siervos. Dice, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre, yo se las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. A veces usamos versículos así. No, tú todo lo que le pides al Padre, el Señor te lo da. Espérate, aquí está diciendo otra cosa. Aquí está diciendo que estés unido al tronco. Sí, porque es muy fácil decir, no, Dios, Él no nos va a rechazar. Dice ahí que todo lo que pidiéramos al Padre, Él nos lo da, con condición. Dios es un Dios de condición, hermano. Yo veo que el Señor es un Dios de condición. Lo vuelvo a leer otra vez. Dice, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, os lo dé. Y sigue el último versículo. Los mando, que os améis unos a otros. Como que eso es, ¡pum!, el sello. Que os améis unos a otros. En ese capítulo, varias veces el Señor dice, es necesario que esto funcione esto. Para que funcione esto, tiene que funcionar. Este es mi mandato, ese es mi mandamiento. El Señor lo dijo una vez, y lo hemos leído, ahorita no tengo el versículo donde dice, en estos dos mandamientos se resume toda la ley y todos los profetas. ¿Cuál es, Señor? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y este que viene es semejante a ese, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primero está facilito, ¿no es verdad? Pero el segundo, pero dice que es lo mismo. Entonces, esto es el misterio tan grande que nosotros, pues, el pueblo de Dios, pues, no acabamos de asimilar. Y es tan sencillo, el evangelio es muy sencillo, es un evangelio de amor. El carácter de Dios es un carácter de amor. Su carácter no es forzado, su carácter es amor. Él es amor, todo Él es amor. Entonces, eso es lo que Él, pues, emite, amor. Bien, como dice, entonces, vamos a terminar aquí en esto, ya vamos a terminar lo que es lo que ocurre con los siervos. En el libro de los Hechos hay una profecía, que esa profecía cuando ocurrió aquel hecho tan grande que fueron llenos del Espíritu Santo, ya llevaban ellos 10 días ahí en el aposento alto esperando. Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que estén investidos de lo alto. Y ellos se fueron al aposento, un aposento alto. Eran más de 500 discípulos que tenía Jesús en aquel tiempo. Pero yo creo que muchos dijeron, caramba, esto se demora. Y quedaron 120. Entre ellos estaba María, María Magdalena, todas estas Marías, ahí estaban. ¿Por qué? Porque amaban a Jesús. Y ahí estaban los discípulos, y ahí estaban todos aquellos esperando qué cosas Jesús nos había dicho. Bueno, porque serán investidos en poder de lo alto. Y ahí estuvieron 10 días esperando, ahí orando, pues hablando, pues esperando, hasta que un día a las 9 de la mañana, vino un viento recio, fueron llenos del Espíritu Santo, ellos se llenaron de un poder que estaban todos, pues empezaron a hablar en sus lenguas, ¿no? En diferentes lenguas. Había gente de todos los países porque era la fiesta que había pasado, y había gente de todo lo que era, toda esa zona de allí, estaban allí y creían que estaban hasta borrachos. Mas, sin embargo, estaban llenos del Espíritu Santo. Y entonces dijo Pedro, esto es lo escrito por este profeta Joel. Dice, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas. Sobre mis siervos, los que han estado hoy fiel, dice, y serán llenos del Espíritu Santo, y profetizarán y harán esto. Y entonces él empieza a dar esa profecía. Dice, esto no es que están borrachos, que están llenos del Espíritu Santo, sobre sus siervos y sobre sus siervas. Y ahí vemos que empieza el desarrollo de la iglesia. Pero si nosotros nos vamos después a Apocalipsis, y leemos el primer capítulo de Apocalipsis, verso 1, donde dice,
que, vamos a leerlo aquí. Donde comienza el libro de Apocalipsis con un mensaje. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El libro de Apocalipsis ha sido interpretado en 40.000 formas diferentes. En juicio, que si no, que si la bestia, que si la no sé qué, que si la... Un enredo. Yo no sé cuántos libros hay sobre Apocalipsis que te dicen que esto, cuando el tiempo de Nerón decía que se le iba a hacer el anticristo, no. Desde el tiempo de Antíoco Epifanio decía, no, ese va a ser el anticristo. Y cada vez que ha habido un dictador grande, ese va a ser la bestia, ese va a ser... Hasta Fidel Castro dicen que era la bestia. Hasta tratados así que tiraron ahí en Cuba diciendo que la bestia que iba a ser Fidel Castro. Yo no creo que cositas tan pequeñas van a ser una cosa tan grande. ¿Por qué? Porque los hombres han tomado de ahí y han interpretado según su manera, pero no oyen a la voz de Dios. ¿Qué es lo que el Señor está revelando? ¿Qué cosa es esto? Este mensaje ha sido enviado a los siervos, los que oyen y los que pueden recibir la revelación. Y es sencillo. No creo que es una cosa tan complicada como nosotros la hemos visto, sino que siendo siervos podemos empezar a entender todas estas cosas. Dice, y este mensaje ha sido llamado para dar consuelo a la iglesia. Yo no creo que lo que estén dando es consuelo, te están dando terrores. Mucha gente te dicen, yo no llego a leer el Apocalipsis porque tengo pesadilla. Yo tenía pesadilla, yo dejé de leerlo. Yo llegaba hasta aquí, hasta Judas y hasta ahí. Yo no sabía nada de Apocalipsis, no quería ni leerlo, ni abrir ese libro, porque todo lo que recibía era tan horrible que no me daba consuelo, me daba espanto. Porque no me venía el mensaje por un siervo, sino me venía por ladrones y salteadores que interpretan a su forma. Pero si nosotros dejamos realmente que siendo siervo del Señor, el Señor va a empezar a revelar todas las cosas y vamos a entrar en paz. En vez de entrar en temor y en miedo, vamos a entrar en paz y en regocijo. Porque dice, se escribió para aquellos que verdaderamente son siervos y aman a Dios y escuchan y el Señor les está revelando para este tiempo que nos ha tocado vivir, que es un tiempo difícil. Porque no podemos decir que es fácil, un tiempo difícil. Pero así como dice también en Apocalipsis 7:3, dice que los siervos de Dios vivo van a ser sellados en su frente. Los siervos. ¿Por qué siervos? Porque siervo es uno que escucha a su Señor, que vela por los intereses del Señor. ¿Y cómo vamos a ser sellados? La mente de Cristo. Ya nosotros sabemos que ser sellado en nuestra mente representa que es la mente de Cristo. El apóstol Pablo se le reveló. El apóstol Pablo dijo, porque vosotros tenéis la mente de Cristo. Ese es el sello en nuestra mente, de que podemos nosotros pensar, porque el Señor nos está enseñando. Y nosotros estamos viendo, wow, qué tremendo. Señor, tú nos estás revelando estas cosas. Pero cuando tú lo hablas a lo que es el sistema religioso, es un escándalo, porque no lo ven así. Pero no crean, no se sientan mal, porque Jesús hablaba con los fariseos y los fariseos no lo recibían. Le decía, eso no está escrito, eso Moisés escribió otra cosa, porque no lo entendían espiritualmente, lo entendían todo naturalmente. Así que nada de esto nos asuste, pero sí quiero que leamos en el capítulo 19, ya vamos a terminar, porque no quiero pasarme, yo sé que hoy es el último día que tenemos la clase esta del seminario. En el capítulo 19, verso 9, después que Juan recibe toda la revelación que ha escrito, y ha escrito ahí las 7 trompetas, escribiendo y mirando y viendo la gloria, todo lo que vio Juan. Juan estaba en una emoción tremenda, recibiendo todo eso en el Espíritu, porque él estaba en el Espíritu en el día del Señor, cuando comenzó a escuchar esa voz, y ahí empezó el Señor a revelarle. Se le presenta un mensajero. Él consideraba que era un ángel. Y se le presenta. Y el ángel le dijo, versículo 9, capítulo 19, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Son bendecidos los que pueden estar en este tiempo comiendo de la cena del Señor. No comiendo la cena del Señor que se hacía tradicionalmente, sino comiendo la palabra, digeriéndola, porque tú puedes escuchar la palabra,
Puedes escuchar la palabra que el Señor te da, tú, hijo mío, tienes que amar a tus semejantes, tú tienes que perdonar. Y si queremos lo hacemos y si no queremos no lo hacemos. Y después vamos delante de Dios diciendo, tú eres mi Dios. Cuando no podemos hacerlo. Cuando Él nos da la capacidad de hacerlo. Y eso es una cosa pequeña comparado a otras cosas, pero bueno. Entonces me postré a los pies para adorarle, porque aquel ángel tenía la misma figura, forma de Jesús. Porque Juan no se iba a postrar delante de cualquiera. Oye, Juan era el que se postraba en el hombro de Jesús. Juan fue el discípulo más cercano de Jesús. Juan vio a Jesús en todas las condiciones, lo vio en la cruz, el único que estuvo en la cruz, porque todos, mira, se mandaron a correr. Juan estuvo ahí, lo vio ensangrentado, destrozado, y estuvo ahí las 6 horas que estuvo Jesús clavado en la cruz. Ahí estuvo Juan. ¿Recuerdan que estaba ahí también María? Que le dijo, madre, ahí tu hijo, hijo, ahí tu madre, ¿recuerdan? Y él la recibió. O sea que tuvo esa experiencia. Mas, sin embargo, cuando ve el ángel, él considera que es un ángel, un mensajero, ángel quiere decir mensajero, él se postra a los pies para adorarle. Y él le dijo, mira, no lo hagas. Yo soy un consiervo tuyo. Yo soy uno como tú. Yo soy un consiervo tuyo. Me estás mirando y lo que estás mirando es al Señor. Pero estás mirando uno que ha alcanzado la estatura de un varón perfecto. Y él dice, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, yo soy un consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, que le han creído a Jesús, adora a Dios. Y lo lleva a adorar a Dios, adora a Dios. Dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, adora a Dios, pero no te postres. Bueno, eso es un ejemplo, pero vamos a ver capítulo 22 también. Verso 6. Me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas y después que la hube oído y visto, me postré por segunda vez para adorar a los pies del ángel. Se le parecía a Jesús, que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Yo soy uno como tú. Es lo que le quiso decir. Yo soy un siervo, así como tú eres siervo, yo soy un siervo también, como tú. De tus hermanos, de los profetas, de los que guardan las palabras de este libro. Adora nomás a Dios. Y lo llevó a ese entendimiento. Ahora, hermano, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Con quién se presentó Juan? A Juan no le engañaba cualquiera. Juan sabía quién adoraba. Juan adoró a Jesús. Juan sabía quién era Jesús. Pero ¿cómo fue confundido a ese nivel de postrarse a los pies de un ángel? Lo que vio fue un consiervo. Vio a alguien que había alcanzado una estatura perfecta, pero ya estaba en ese nivel. Que el Señor te revele realmente hasta dónde nos quiere llevar a nosotros. Esto hizo realmente que llevarnos a nosotros a decir, el camino es adorar al Padre. Por esa razón es que adoramos a Dios. Porque no es por mi fuerza que yo voy a alcanzar esa estatura espiritual, sino por la fuerza de Él. Mi deseo es ese. Nuestro deseo es ese. Y esa es mi meta. Pero Él es el que añade. ¿Sí? Dios es el que añade estatura. Pero Dios no va a añadir estatura si en mi corazón está, eso va a ser mentira. Dios no va a trabajar en la incredulidad. Ustedes saben que la incredulidad es pecado, ¿no? Porque estamos dudando de Dios, estamos dudando de su palabra. Dios dice eso, que lo voy a creer. Eso es duros de corazón, le dijo Jesús a los discípulos cuando le dijeron, Señor, que nos vamos a ahogar aquí en el barco y todo dormido. Duros de corazón, incrédulos. ¿Por qué no creéis? Si yo vengo aquí en medio de vosotros, ¿por qué no creéis? Y esto nos lleva a entender que hay una visión que el Señor nos ha dado y no es por mi fuerza, sino creerle a Él y decir, Señor, qué tremendo.
Yo lo que tengo que en mi corazón esté ese deseo de adorarte a ti, que seas tú en todas las cosas. David no dejaba de ser guerrero. David fue un hombre, hizo de todo, pero no dejaba de ser adorador, nunca. Ni en las buenas, ni en las malas, ni en las regulares, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Él se hizo esa meta. Hay personas que dicen, no, me va mal. Yo no te voy a alabar al Señor porque me va todo mal. No, no hay crecimiento, no va a haber crecimiento nunca si no actuamos así. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Y eso te va capacitando y te va poniendo una armadura interna para hacerle fuerza, o sea, ser fuerte en el momento que viene la situación. David se hizo una armadura interna. Por eso no usaba la armadura externa. Por eso le dijo a Saúl, no, si yo tengo con estas piedras, yo quiero usar lo que yo tengo. Entonces, nosotros estamos usando ahorita lo que tenemos. Y eso es lo que el Señor va a dejarnos usar. Usa tu armadura interna. Y esa armadura interna ahora es el corazón de siervo. ¿Quieres ser hijo? Siervo primero. ¿Quieres ser amigo? Siervo primero. No hay otra alternativa, hermano, no hay otra. Yo aquí estuve mirando y igual déjame darle qué buenas noticias le doy al hermano, no encuentro otra. Pues no, hay que ser siervo de todos, pero siervo de Él sobre todas las cosas, para escuchar realmente al Señor. Por eso decía, cuando el Señor, hoy yo compartía con una hermana y decía, no sé si esto, no sé si es esto. Digo, mira, cuando tú tengas una decisión de algo, tú tienes que tener un regocijo dentro y una satisfacción de que te tienes que sentir bien. Cuando tú tienes inquietud por una decisión, eso no es de Dios. Dios no pone tu inquietud. Cuando pone inquietud es que no. La cosa es N-O, no. Desiste del asunto. Pero cuando pone en ti paz, dice, el resultado de su justicia es paz. Cuando tú sientes esa paz, tú dices, Señor, gracias porque yo sé que estoy sintiendo el mismo sentir tuyo. Porque a veces tenemos decisiones malas. A veces hacemos unas decisiones que no son buenas. Y nos da inquietud y no podemos dormir y estamos inquietos y estamos en una lucha. Eso no es de Dios. Entonces, Señor, dame tú la correcta decisión en este caso. Y ahí es donde viene el consejo de Dios. Y que nosotros obedecemos al consejo de Dios. Y eso es el carácter del siervo. El carácter del siervo no anda diciendo, bueno, Señor, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué tú? ¿Y por qué? Él va. Bueno, Señor, si tengo que pasar esto, lo paso. Como dijo Jesús, si tengo que beber esta copa, la beberé. Pero que se haga tu voluntad. Y se hizo su voluntad y mira, por eso estamos nosotros aquí hoy. Y por eso hoy como pueblo en toda la tierra, pues se reúnen los hijos de Dios para adorarle en espíritu y en verdad, por el sacrificio de Él. Así que le damos gracias al Señor, los que han estado en este seminario. Hemos compartido realmente tantas cosas, pero bueno, el Señor sabe y está en nuestro corazón. Ahí están, para los hermanos que han estado compartiendo de allá de Venezuela, Ecuador, pues en los diferentes lugares, Colombia, que pues, a través de internet, pues le damos gracias al Señor que han compartido con nosotros en este nivel, pues a través de Skype. Y le damos gracias al Señor por esta bendición y esta técnica que Dios ha permitido, ¿verdad? Porque yo sé que Dios lo ha permitido, Dios es el que le da sabiduría a los hombres para que descubran, no para que inventen, porque los hombres no inventan, los hombres descubren los inventos de Dios. Sí, ¿no? Porque el hombre no tiene tanta capacidad para ser un creador. El único que tenemos es nuestro Dios. Así que le damos gracias al Señor. Y vamos a ponernos en pie para orar un momentito, ¿sí? Señor, te damos gracias por esta bendición. Gracias porque yo sé que tú llamas a tus siervos, a tus hijos, a tus amigos. Y sabemos, Padre, que hay un proceso, porque en todo hay un proceso. Así como en lo natural nosotros nacemos, vamos creciendo, llegamos a ser jóvenes, después llegamos a ser adultos, padres, y necesitamos tiempo para ir creciendo en diferentes etapas. Asimismo, Señor, hay un crecimiento y tú sabes, Padre, cuánta paciencia has tenido con nosotros. Y nosotros, Señor, a veces desesperamos, pero ahí vamos. Pero sí te digo que queremos ser siervos, queremos realmente conocerte a ti y conocerte en todos los niveles, Señor.
Queremos ser esos siervos que han sido sellados en su frente, Señor, como Apocalipsis 7. Estos siervos del Dios vivo que tienen la mente tuya, Señor. Todo eso son promesas, pero todo eso se ha cumplido y se sigue cumpliendo y se seguirán cumpliendo. Queremos realmente alcanzar esa estatura de un varón perfecto, porque esa es la meta tuya, Señor. Así como leemos en Efesios, Señor, hasta que todos alcancemos esa estatura. Y si tú lo dices, Señor, es porque sí podemos. Porque no hay nada que tú no nos has puesto ahí, Señor, que podamos decir no se puede. Padre, ahí vemos cuántos de estos apóstoles alcanzaron esa estatura. Ahí vemos a Esteban, vemos al apóstol Pablo, vemos a tantos, Señor, que murieron y fueron muchos de ellos, Señor, pasaron por situaciones terribles, pero en ningún momento negaron su fe. Y ellos son un ejemplo de lo que nosotros, Señor, hoy hemos llegado a través de esos grandes ejemplos, estos grandes siervos tuyos que fueron fieles sobre toda tu casa. Permite que nosotros también seamos fieles sobre tu casa, Señor. Ayúdanos, capacítanos. Nosotros te damos gracias, Padre, y te decimos que sigas adelante, Señor. Que en ningún momento, Padre, cuando tú veas nuestras flaquezas, que veas que a veces no podemos, Señor, danos fuerzas en medio de la debilidad. Levántanos, Señor, en medio de cualquier situación, Padre. Sana a los que tienen que ser sanados, Padre. Levanta, Señor, a los que tienen que ser levantados, las rodillas paralizadas, los brazos, Señor, que a veces no se levantan para adorarte, Señor. Porque tenemos que aprender a través de muchas tribulaciones y muchas situaciones, aprendemos qué grande es tu gozo en medio de cualquier situación. Por esa razón te damos gracias porque estamos aprendiendo a ser siervos tuyos. Te damos gracias, te bendecimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Pueden sentarse.